cuarentena, ¿qué significa? ¿Que hay que cumplirla o que, bueno, es lo que hay y hay que trabajar con el material que tenemos a mano? No, lo que quiere decir es que la gente no da más y que después de 3 meses de cuarentena se hace muy difícil sostenerla. Y esto es lo que está ocurriendo, digamos, particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde hoy está concentrado, digamos, el foco de la epidemia. La realidad es que ya hace muchísimo tiempo que no se cumple en el conurbano, particularmente en las zonas más pobres, y tampoco se está cumpliendo, digamos, en la ciudad. Ha aumentado, digamos, la movilidad. Esto ya se ve con reportes objetivos, como los de Google, donde ha aumentado la movilidad de una manera importante, si bien todavía sigue siendo, obviamente, muchísimo menor que la movilidad que había antes de la cuarentena. De todos modos, lo que se va viendo es un aumento persistente de la movilidad, y que obviamente también tiene que ver con el aumento del número de casos. La realidad es que, si bien la gente, como recién decían ustedes, por lo menos yo lo que veo en la ciudad, es que cumple relativamente bien con el distanciamiento físico, el uso de barbijo. De todas maneras, la cosa, digamos, es muy difícil de sostener por los problemas que trae el confinamiento prolongado, problemas desde la repercusión en la situación económica familiar, digamos, sobre todo para aquellos que no tienen salario, que viven de la economía informal, que son cuentapropistas o profesionales independientes, pero también con los profundos problemas psicológicos, de salud mental, emocionales, que está teniendo el confinamiento prolongado y que se está viendo con aumento de la angustia, la depresión, la ansiedad, digamos, las adicciones, la violencia doméstica y la necesidad de la gente de salir. Entonces esto, digamos, de alguna manera tenemos que dar cuenta, porque si no es muy difícil decir vamos a seguir unos meses más, porque esto difícilmente pueda resolverse por decreto, ni poniendo el ejército, la policía. Ese es el tema. Pero, a ver, ayer o anteayer creo que fue, el presidente Fernández le echó la culpa a los runners. Si querían salir, ahí tienen. Miren los resultados. O sea, ¿y cómo, en dónde encaja esa frase del presidente? No, yo creo que fue una frase desafortunada del presidente. En primer lugar porque, digamos, los runners, esta fue una disposición en la ciudad de hace 10 días, así que es imposible ver el efecto que tuvo esa medida porque no hay tiempo para poder evaluarlo. Además de que los ambientes al aire libre, abiertos, digamos, son de bajísima contagiosidad, y excepto las primeras 2 horas del primer día, donde hubo mucha gente como salida de la jaula que se acumuló, en realidad después digamos, la gente, los corredores, respetaron perfectamente bien. De hecho, yo salgo a correr todos los días y la verdad es que no he visto ninguna aglomeración. Yo creo que eso fue más una chicana, para mí un poco desafortunado. Ahora, hay una especie de contradicción evidente entre estamos en el momento de crecimiento más grande de los casos, no sabemos si es del pico o no, si todavía falta para el pico, pero estamos en un crecimiento muy importante y notorio de los casos en momentos que la gente está, como usted dice, cansada, hastiada de la cuarentena. ¿Y eso cómo nos arreglamos con ese dilema, digamos? Es un buen punto, ese es el gran problema que tenemos, pues estamos hace 3 meses. La realidad es que la cuarentena tenía 2 grandes objetivos. Porque, hablemos claro, la cuarentena no resuelve el problema de la epidemia, no elimina, no doblega al virus, lo único que hace es dilatar, digamos, el comienzo de la maduración de la epidemia, de manera de, por un lado, preparar mejor al sistema de salud. Se hizo en buena medida, se aumentaron las camas de terapia intensiva, se compraron respiradores, se mejoró la refuncionalización, se permitió que la gente tuviera el tiempo suficiente para comenzar a internalizar nuevos modos de comportamiento social, el distanciamiento físico, etcétera, el lavado de manos, en fin, hay muchas cuestiones que se necesitan tiempo para cambiar los hábitos y conductas. Lo que no se hizo es preparar la respuesta comunitaria. O sea, se hizo bien la preparación de la respuesta hospitalaria, no la respuesta comunitaria, que significa ampliar la capacidad de testeo, organizar equipos de rastreadores para detectar rápidamente los casos, rastrear los contactos y bloquear los focos. Y esto no se hizo. No se hizo porque no había test, y no había test porque no se compraron cuando se debieron haber comprado. La realidad entonces es que hoy estamos padeciendo, después de 3 meses de confinamiento, el comienzo de la maduración de la epidemia, porque ahora sí claramente hay una aceleración de la curva epidemiológica y no estamos adecuadamente preparados para responder desde el combate a la epidemia,
no desde la preparación del sistema de salud. Desde ese punto de vista, el sistema de salud todavía está lejos del colapso. Por supuesto que hay que ver muy estrechamente qué es lo que ocurre, porque si se acelera mucho la curva de casos, esto puede empezar a desbordar. Ahora, pero tampoco es la primera vez que esto ocurre. En invierno, habitualmente, esto pasa cada tantos años, sobre todo los inviernos más fríos, donde se acumulan las enfermedades respiratorias en adultos y en niños, esto también ocurre. A ver, si no se puede hacer un confinamiento tan largo por razones obvias, digamos, la gente lo rompe al confinamiento, por más que usted lo imponga, ¿no es cierto? Sí, eso sí. Parece estar más o menos claro. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Entramos demasiado temprano a la cuarentena o no sabemos bien cómo salir? ¿Cuál sería el punto? Es que no, yo creo que la decisión de entrar a la cuarentena en el momento que lo hicimos fue buena, fue oportuna, fue acertada. Porque no sé qué hubiera ocurrido, digamos, si esto mismo hubiera comenzado a pasar cuando todavía teníamos un sistema de salud menos preparado para responder a este tipo de epidemia. En ese sentido yo creo que fue correcto y de hecho de donde estamos partiendo es de una velocidad y de una curva bastante moderada como la que tuvimos hasta ahora. Y que todavía seguimos teniendo, ojo. Así que desde ese punto de vista la cosa estuvo bien. El tema es que no aprovechamos estos 3 meses para preparar lo que digo, la respuesta comunitaria, que es vital para poder enfrentar la epidemia. Porque la cuarentena es una medida, es un instrumento que lo que nos hace es ganar tiempo, pero no sirve para combatir la epidemia. Claro, pero doctor, a ver, ¿cuál es el sentido de mi pregunta? Es esto. Acá en Córdoba estamos viviendo ahora, en este momento, un par de casos. Hay 16 casos positivos en la ciudad de Villa Dolores, una ciudad que debe tener 30.000 habitantes más o menos. Y hay 2 casos positivos, con posibilidad de ser más, en la ciudad de La Falda, que debe tener otro tanto. En los 2 lugares han vuelto a fase 1. Entonces el punto es, cada vez que aparezca un caso, vamos a volver a fase 1 y el punto en cuestión es ¿hasta cuándo? Porque hasta que no aparezca la vacuna es un tema complicado, lo veo. Es muy complicado. No, yo creo que no. Lo que hay que hacer en el caso de Córdoba tiene relativamente pocos casos, con lo cual, con una buena estrategia de respuesta comunitaria, le hablo de esto, de la formación de estos equipos, digamos, en general yo le digo cómo funcionan o cómo funcionaron en los países que han controlado la epidemia. Son equipos de 5 personas con mínima capacitación epidemiológica, muchas veces agentes sanitarios liderados por una enfermera o por un médico, que rápidamente se ocupan de, detectado el caso sospechoso y testeado cuando es positivo, rastrean rápidamente los contactos vía telefónica o personal, rápidamente los aíslan, en algunos casos los testean y lo que evitan es la propagación de esos focos. Cuando el número de casos es chico y hay poca circulación comunitaria, esto es más sencillo. Ahora, como pasa en el AMBA, hoy ya tenemos mucho más casos de circulación comunitaria y contactos estrechos, la cosa se hace muchísimo más difícil. Pero no hay que volver a fase 1, por lo menos en Córdoba.